No queremos arrepentirnos y a las personas no nos gusta decir que nos arrepentimos de las cosas. Esto es tan así que de hecho cuando se hacen investigaciones sobre el arrepentimiento se trata de hacer preguntas sin usar esta palabra, porque si usamos arrepentimiento las personas van a decir que no se arrepienten de nada. Entonces se pregunta con sinónimos o por ejemplo si pudieras haber hecho algo diferente en tu vida, ¿qué hubiera sido? Ahora, sabemos hace mucho tiempo que todas las emociones cumplen funciones, incluso las emociones displacenteras o las sensaciones desagradables, y cuando tratamos de no sentir algo, también perdemos contacto con sus beneficios. Así que en este video vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? Y sobre todo, ¿cómo podemos procesarlo? Soy Juan Pablo, docente y psicólogo cognitivo-conductual, y junto con mi colega Laura coordinamos un equipo de terapia basada en evidencia. En primer lugar, para empezar a hablar sobre el arrepentimiento, vamos a definirlo y brindar algo de información básica. Hoy en día sabemos que todas las personas nos arrepentimos. A partir de los 5 años se desarrolla la capacidad de arrepentirse, es decir, que cuando uno habla con niños de 8 o 9 años tienen arrepentimientos de cosas que hubieran hecho o que no hubieran hecho hace algunos años. Estamos hablando de chicos muy chiquitos y cualquier persona que, salvo algunas personas que tengan algunas lesiones cerebrales, tienen la capacidad de arrepentirse. Y de hecho esto es tan así que a veces se puede usar el arrepentimiento como un indicador de buena salud mental. El arrepentimiento consiste en algunas funciones cerebrales que tienen que estar intactas para que uno se pueda arrepentir. Por ejemplo, la función de poder ubicarse temporal y espacialmente, porque el arrepentimiento implica poder relatar una historia, poder recordar hechos, poder recordar eventos, ubicarse temporalmente y organizar una secuencia lógica de acciones que llevaron hasta el presente. Y por otro lado, implica la función de storytelling o de pensamiento contrafáctico, que también es una función que indica buena salud mental, que es poder pensar en algo diferente a lo que realmente ocurrió. Poder pensar justamente una historia contrafáctica, una historia ficticia. Cómo es que las cosas podrían haber sido de otra posible manera en esta historia. Estos son dos componentes esenciales que tienen que estar en arrepentimiento. También otro componente fundamental es que cuando comparamos la historia contrafáctica contra lo que realmente ocurrió, pero hubiéramos preferido que hubiera ocurrido lo que no ocurrió, que las cosas hubieran sido diferentes. Es un componente central del arrepentimiento y adicionalmente sentimos que fuimos nosotros los responsables de que la realidad sea como es. Es decir, la situación estuvo bajo nuestro control. Fue por nuestra acción o inacción que las cosas se dieron como se dieron. Estos son los componentes que tienen que estar presentes para hablar de arrepentimiento. Si no, por ahí podemos estar hablando de otra emoción, como por ejemplo tristeza o decepción. Yo puedo sentirme decepcionado si mi equipo preferido no gana un partido importante, pero no por eso voy a estar arrepentido, porque es algo que está fuera de mi control. Ahora, dijimos que el arrepentimiento implica pensamiento contrafáctico. Cuando hablamos de pensamiento contrafáctico pueden ser de dos tipos, lo que se llaman comparaciones hacia arriba o hacia abajo. Es decir, comparar con una realidad alternativa, con cómo las cosas podrían ser de otra manera, de una manera que la realidad parezca más favorable o menos favorable. Y lo interesante que se encuentra en investigaciones es que en realidad tendemos a usar muchísimo el pensamiento contrafáctico hacia arriba, el que nos hace sentir que nuestra realidad en el presente no es tan agradable como podría ser. Y esto es muy interesante porque en realidad sabemos también que las personas solemos hacer cosas que nos hagan sentir bien y que se sientan gratificantes. Entonces, ¿por qué tenemos tanta facilidad por usar el pensamiento contrafáctico hacia arriba, que nos hace sentir tan mal? Y esto es incluso tan frecuente que se pueden dar situaciones muy aparentemente ilógicas. Por ejemplo, cuando se estudian medallistas olímpicos, se nota que la persona con la medalla de bronce muchas veces expresa más felicidad y más alegría que la persona con la medalla de plata. Y esto es tan así que incluso en estudios replicados por inteligencias artificiales encargadas de evaluar objetivamente las expresiones faciales de las personas, se encuentra el mismo resultado. Este estudio fue replicado muchas veces. Los medallistas con medalla de bronce suelen expresar más alegría que las personas con medalla de plata, y esto es porque hacen pensamientos contrafácticos diferentes. La medalla de bronce invita a pensar a la persona, por lo menos tengo una medalla. Estuve muy cerca de quedarme afuera de los 3 primeros. La medalla de plata, en cambio, invita a la persona a tener un pensamiento contrafáctico hacia arriba, a pensar, uy, estuve re cerca de ganarme la medalla de oro, pero no llegué. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la facultad cuando comparamos personas que se sacan un 4 en un examen con personas que se sacan un 6. Muchas veces la persona que se saca un 4 puede estar más feliz que la persona que se saca un 6. Depende del régimen de evaluación de la facultad, ¿no? Pero muchas veces uno con un 3 o menos pierde la materia o se lleva un aplazo. Así que la persona con 4 siente un alivio de que evitó perder la materia, y muchas veces con un 7 o más uno puede promocionar la materia, puede evitar rendir el examen final, y
Y la persona con un 6, en vez de estar pensando en que salvó la materia, está pensando, uy, por un poquitito más hubiera podido promocionar, me hubiera sacado un 7. Entonces está muy presente en nuestra vida y a veces hace estas situaciones ilógicas en donde, aunque tenemos un resultado objetivamente mejor que otro resultado posible, igualmente nos genera esta sensación de insatisfacción y arrepentimiento el resultado que obtuvimos. Y cuando vemos por qué esto es así, en realidad tiene que ver con funciones evolutivas. Los pensamientos contrafácticos hacia abajo nos pueden hacer sentir bien en el momento, pero no otorgan ninguna ventaja a largo plazo. En cambio, el arrepentimiento y el pensamiento contrafáctico hacia arriba pueden llevarnos a modificar nuestras decisiones, a aprender algo y hacer algo diferente que pueda generarnos mayores ventajas en nuestra vida a futuro. Es decir, un punto central es que el arrepentimiento es un mecanismo de aprendizaje y por eso tenemos tanta facilidad para arrepentirnos. Ahora, concretamente, ¿de qué sirve o cuáles son estos beneficios del arrepentimiento? Podemos distinguirlos como diferentes tipos de beneficios. Los beneficios cognitivos, los beneficios de desempeño y los beneficios en cuanto al significado. Uno de los principales beneficios cognitivos es básicamente ayuda a protegernos de sesgos cognitivos. Nosotros sabemos que las personas tenemos muchísimos sesgos que pueden influir en nuestra toma de decisiones y llevarnos en realidad a tomar malas decisiones. Por ejemplo, el sesgo de confirmación o el sesgo de costo hundido, que pueden hacer que veamos lo que queremos ver y no lo que realmente está ahí para ser visto, o que no veamos, por ejemplo, que seguir participando, seguir insistiendo de una situación o de una actividad ya no provee beneficios y ya no es efectivo para nosotros y sigamos insistiendo a costa de esta realidad. Esto se ve, por ejemplo, en apostadores, en personas que tienen problemas con las apuestas, al punto en que puede gastar sumas enormes de dinero y justamente acá lo que está fallando es el arrepentimiento, el poder notar que esto es un costo hundido, que no se va a recuperar el dinero por seguir invirtiendo más dinero, o por ejemplo en relaciones de pareja o relaciones disfuncionales en general, en donde hay ciclos, dinámicas que son disfuncionales, que son problemáticas, que la persona por ahí estaría mejor separándose o cortando este vínculo. Sin embargo, uno insiste en este vínculo. ¿Por qué? Por este tipo de sesgos, porque siente que ya pasó mucho tiempo, que ya vivieron muchas cosas, que con todo lo que atravesaron uno tendría que seguir atravesando más y apostando más a estar juntos porque si no, no valdría la pena. Es decir, esta es la falacia del costo hundido, pensar que porque uno ya invirtió tanto en algo, hace falta seguir invirtiendo un poco más para que valga la pena el costo anterior. Cuando en realidad lo que ya pasó, no por seguir apostando, por ejemplo, a una relación disfuncional, va a hacer que tenga sentido todo el tiempo que ya estuve en una relación disfuncional. El sentido se puede recuperar de otra manera. Básicamente el arrepentimiento es lo que ayudaría a que tomemos una pausa, a que frenemos, a que evaluemos objetivamente la situación que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando que nos están llevando a esta situación, para poder elegir hacer algo diferente. Por eso es que es tan problemática esta moda del no querer arrepentirse nunca. Porque si uno puede lograr no arrepentirse o no darle lugar al arrepentimiento. Pero lo que pasa es que seguimos repitiendo los mismos patrones. Una persona, por ejemplo, que puede estar en un ciclo de una relación disfuncional, si no hay espacio para el arrepentimiento, para emociones displacenteras, puede permanecer muchísimo tiempo en esta relación y sufriendo las consecuencias de este tipo de vínculo. Una persona que tiene un problema con las apuestas también, si no hay espacio para el procesamiento de la información que me puede brindar el arrepentimiento, puedo seguir en este patrón de, por ejemplo, juego compulsivo. Entonces, uno de los principales beneficios cognitivos es esto que se llama higiene de decisión, que es ayudarme a tomar una pausa y evaluar las decisiones que estoy tomando y poder tomar perspectiva para notar a dónde me están conduciendo, cómo la estoy pasando y notar que yo puedo hacer algo diferente para llegar a otro resultado. Por otro lado, también está el efecto cognitivo de la anticipación del arrepentimiento, que esto es a partir de los 7 años, los chicos ya pueden empezar a saber que si hacen algo se van a arrepentir después. Entonces yo sé que algo por ahí va a ser placentero a corto plazo, pero me va a traer problemas más adelante. El arrepentimiento me ayuda para, tratar de evitar sentir arrepentimiento y tratar de no hacer cosas que me van a hacer mal. Por otro lado, lo que se nota también es que el arrepentimiento tiene beneficios en cuanto a la performance, por ejemplo, poder escuchar historias de arrepentimiento de otras personas en una actividad en la cual yo estoy a punto de participar, o poder yo mismo arrepentirme sobre mi desempeño, por ejemplo, en un partido de fútbol o en una habilidad de lógica o un crucigrama, puede ayudarme en futuras situaciones donde tenga que participar en esta misma actividad. Uno de los beneficios principales que se notan en este sentido es la persistencia. Cuando noto que otras personas se arrepintieron o puedo notar la solución de un problema que yo no puedo encontrar, cuando vuelvo a estar en una situación de crucigrama, un juego de lógica, puedo persistir intentando buscar la solución por más cantidad de tiempo de lo que hubiera persistido normalmente sin arrepentimiento. O sea, tiene este efecto motivador
que aumenta la disciplina y la perseverancia. Y por otro lado también aumenta la creatividad. Por lo general hace, justamente el pensamiento contrafáctico es pensar con algo diferente a lo real o diferente a lo que estamos viendo o a los hechos. Esto ayuda también a poder flexibilizar la capacidad de resolución de problemas. Y por último, tiene beneficios en cuanto al significado, y esto es por ahí uno de los aspectos más importantes y más enriquecedores del arrepentimiento, y es lo que más podemos perder si no queremos sentir nunca arrepentimiento y no queremos explorar esta emoción que se puede sentir desagradable. Lo que sabemos es que la sensación de arrepentimiento y pensamiento contrafáctico brinda la sensación de propósito y significado a las elecciones que yo estoy tomando en mi vida. A veces cuando nos sentimos arrepentidos es una oportunidad para invitarnos a reflexionar, para evaluar nuestros propios valores y ver si es una oportunidad de cambio, si hay algo que estemos viviendo que no va de acuerdo a nuestros valores o poder acercarnos a otros valores. Por ejemplo, ante la muerte de un familiar, si yo me arrepiento de no haber pasado más tiempo con esta persona, es una oportunidad también para invitarme, en qué estuve pasando tiempo, cuáles son las cosas que yo hoy en día estoy valorando en mi vida, si quiero hacer un cambio con las cosas que estoy valorando para priorizar otro tipo de cosas, y sobre todo un cambio con mis acciones, si de repente quiero empezar a valorar más mis vínculos con mis familiares, con mis seres queridos, con mis seres cercanos, y pasar más tiempo hablando con ellos o comunicándome. Básicamente el arrepentimiento es una oportunidad también para ver qué es lo importante atrás de esto de lo cual me estoy arrepintiendo, y cómo mis acciones están acercándose o están alejándose a aquello que es importante. Y algo muy interesante que se nota en este punto es que una de las maneras en que más se puede construir esta sensación de importancia o de significado es a través del pensamiento contrafáctico. Y esto es algo muy interesante, pero lo que se encuentra en investigaciones, por ejemplo, es que si a una persona se le pide que escriba sobre el día de su casamiento o sobre su vida gracias a haber estudiado una carrera en particular, y se compara con otro grupo de personas que, por ejemplo, se les pide que escriban, de manera contrafáctica, imaginando cómo hubiera sido su vida si no hubieran conocido a su pareja, o si se hubieran casado con otra persona, o si hubieran abandonado la carrera, o si hubieran estudiado otra carrera. Lo que se encuentra es que después de este ejercicio, las personas que participaron del grupo de pensamiento contrafáctico, de imaginar cómo la vida podría haber sido de manera diferente, en realidad encuentran un aumento en la sensación de significado y de importancia con las cosas que sí realmente eligieron. Es decir, en algún sentido, el poder pensar en que las cosas podrían haber sido diferentes tiene un efecto que aumenta la importancia que le damos a las decisiones que tomamos que hicieron que las cosas sean como son. Así que hay varios beneficios del arrepentimiento. Ahora, también hay dificultades asociadas con el arrepentimiento que pueden llevarnos a intentar no sentir arrepentimiento. Como por ejemplo, a corto plazo se encuentra una disminución del desempeño de la performance. Por otro lado, también encontramos dificultades, por ejemplo, con cuál es el objeto de arrepentimiento. O sea, ¿de qué me arrepiento concretamente? Por ejemplo, si yo me arrepiento de mi desempeño en un partido de fútbol, pero en vez de arrepentirme concretamente por cosas que estuvieron bajo mi control, o arrepentirme por algo que realmente fue significativo en el partido, como alguna jugada que hice o algún movimiento que no hice bien, si me arrepiento por algo que es irrelevante, por ejemplo, la ropa que tenía puesta, cuando eso no fue un factor que hizo que gane o pierda el partido, ahí no es tan producente o no vemos tanto los beneficios del arrepentimiento. Y sobre todo, uno de los problemas principales del arrepentimiento es que puede prolongarse en el tiempo más allá de su vida útil cuando ya no nos está proveniendo ningún beneficio. Así que vamos a hablar un poco ahora de estrategias generales en la manera en que se pueden procesar el arrepentimiento, algunas más funcionales y otras no tan funcionales, que pueden traer justamente estos problemas. Una de las estrategias que las personas usan para lidiar con el arrepentimiento es la evitación. Es tratar de ignorarlo, tratar de no sentirnos y tratar de hacer algo diferente para sentirnos mejor. Ahora, el problema con esta estrategia es que cuando no sentimos el arrepentimiento, no tenemos acceso a esta información que puede ser importante para nosotros. Y si no tenemos acceso a esta información, podemos no tomar decisiones que nos ayuden a corregir las decisiones que estamos tomando en el día a día y las consecuencias que estamos experimentando. Entonces, por ejemplo, si yo cada tanto siento arrepentimiento por no estar contactándome con un amigo que tengo un mensaje en WhatsApp que lo dejé sin leer, y cada tanto me viene el arrepentimiento de, tendría que prestarle más atención a mis amigos, si yo ignoro ese mensaje y me voy a hacer otra cosa que me haga sentir bien, lo que pasa es que, me perdí aquello que era importante, lo que el arrepentimiento me estaba comunicando. Por ahí yo valoro la amistad con esta persona, por ahí estoy perdiendo el vínculo con esta persona y no me permite hacer algo diferente. Si yo estoy tapando el sol con la mano, hay algo que se pierde en eso también.
Y esto es algo importante, sobre todo en situaciones más complejas, en donde las conductas pueden ser realmente problemáticas, y el arrepentimiento me ayudaría a corregir el curso y empezar a tomar otro tipo de decisiones. Si no me arrepiento sobre no cuidar mi salud, pero sigo no cuidando mi salud, ahí son más lo que se pierde al no arrepentirse que lo que se gana. Por otro lado, otra estrategia disfuncional para lidiar con el arrepentimiento tiene que ver con experimentarlo solamente, pero no procesarlo. Esto sería básicamente sentir por sentir. Sentir la emoción de arrepentimiento y pensar en aquello que me está haciendo sentir arrepentido, pero pensar de una manera en que pasa el punto de la reflexión y ya se vuelve rumiación, en donde los pensamientos son repetitivos y pensamos las mismas cosas una y otra vez, y en vez de aclarar la imagen y tener una perspectiva diferente que me ayude a aclarar qué es lo importante para mí o de qué otra manera puedo actuar, lo que pasa es un poco al revés. Todo se empieza a ser un poco más nebuloso. En vez de ver las cosas más blanco y negro, empiezo a ver muchos grises y me siento como perdido, atrapado en un laberinto, y esto se siente desagradable. Y de hecho este es el tipo de pensamientos que podemos encontrar muchas veces cuando hablamos de episodios depresivos o sintomatología ansiosa. Entonces, una estrategia más funcional para lidiar con el arrepentimiento tiene que ver con sí procesar las emociones, sí estar en contacto con el arrepentimiento, sí reflexionar sobre la temática o sobre el contenido del arrepentimiento, pero sobre todo entendiendo que es un proceso que nos lleva a la conducta, que en última instancia nos lleva a hacer un cambio y nos lleva a actuar. En este sentido, algo que es de muchísima utilidad es poder entender el arrepentimiento como un proceso funcional y accionable, y su propósito es justamente brindarnos información para poder tomar mejores decisiones y actuar de manera diferente en el futuro. Entonces, alguna de las maneras en que yo podría guiar este proceso es preguntándome sobre los 3 beneficios que mencioné anteriormente. Primero, concretamente, cómo mis decisiones influyeron en que esto ocurra, o cómo mi inacción influyó en que esto ocurra o no ocurra, y qué decisiones, qué acciones yo podría tomar de manera diferente en el futuro para que esto no ocurra. Podría preguntarme sobre mi significado también, qué es lo importante de esto para mí, cuáles son los valores que están en juego detrás de esta situación de la cual yo me estoy arrepintiendo, que de esto vamos a hablar ahora un ratito en el video. Y básicamente ver qué es lo que yo quiero rescatar de esta experiencia, siempre dirigiéndome hacia algo en concreto. Y este es un punto importante. La idea de poder guiar el proceso de arrepentimiento es llevarlo a una acción específica, a algo concreto, y no a resultados generales o a acciones inespecíficas, porque esto tiende a conducir a la rumiación. Por ejemplo, más que lo que aprendí es que tengo que valorar más mis relaciones con mis amigos. Esto a veces puede guiarme un poco más a la rumiación y puede ser efectivo ver si me sirve algo un poco más concreto, una estrategia concreta. Por ejemplo, lo que aprendí es que, voy a responder este mensaje o ya voy a contactarme con tal y le voy a decir si quiere hacer algo el sábado. Es decir, si encaminamos el proceso hacia la acción, eso es algo que es muy efectivo, y también poder notar específicamente cuál es la conducta o cuál es la elección que llevó a mi arrepentimiento. Porque, voy a dar una metáfora, ¿no? Pero si yo estoy jugando un juego de cartas y pierdo el juego de cartas y quiero jugar mejor y me arrepiento de mis jugadas, si en vez de arrepentirme de mis jugadas me arrepiento de haber llevado medias rojas en vez de medias azules, eso es algo que no va a influir en el resultado que yo esté teniendo. Entonces es importante poder identificar concretamente de qué estoy hablando cuando hablo de arrepentimiento. En vez de describir toda la situación y todos los hechos y todo lo que pasó, es útil hacer un recorte y ver también, en cuanto a acciones o en cuanto a accionables, cosas que podemos hacer, dónde está la parte que yo querría modificar o podría modificar a futuro. En este punto, siguiendo esta misma línea, a nivel cognitivo podemos notar la importancia de no hacer evaluaciones globales. Es decir, si yo me arrepiento de haber jugado mal o de haber sido un idiota, eso no me va a servir mucho porque es una evaluación global. Es decir, es una etiqueta que no me ayuda mucho para progresar. Si me arrepiento en la vida de no haber sido más inteligente, de no haber sido más valiente, son cosas también que son muy abstractas, que son una etiqueta que me puede hacer rumiar mucho más. Me sirve más si en el caso del juego de cartas me arrepiento de haber jugado el 5 cuando tenía que haber jugado el 7 de espadas, o si me arrepiento concretamente de no haberle dicho tal cosa a tal persona, o me arrepiento de no haber mandado tal mensaje, o de haberme ido de tal lugar, o haber empezado esta carrera. Mientras más concreto sea, más accionable es y menos estamos haciendo evaluaciones generales. Por último, también me sirve justamente ver el arrepentimiento como un proceso y como una oportunidad. Es doloroso y se siente mal, pero es un proceso doloroso que después lleva a algo diferente del otro lado.
nos lleva a un cambio en acciones o un cambio en cuanto a los valores. Y sobre todo lo podemos ver como una reacción en cadena, en donde puede empezar por un hecho o una acción que después lleva a una emoción junto con pensamientos y concluye con acciones diferentes. Ese es el ciclo entero que llena la cadena de cambio. Y si en algún momento de este ciclo, de esta cadena, el proceso está estanco, si nos quedamos en la parte de sentir o en la parte de pensar y no pasamos al eslabón siguiente, eso puede darnos un poco de información sobre cuál tendría que ser la próxima dirección o cuál tendría que ser el próximo paso para poder procesar la emoción de arrepentimiento. Estas son algunas estrategias generales que pueden ayudarme a saber cómo encarar el proceso de arrepentimiento, pero antes de pasar a lo específico, algunas estrategias o tácticas más implementables, es importante conocer los diferentes tipos de arrepentimiento. Y cuando hablamos de tipos de arrepentimiento, no me refiero tanto a cosas concretas que uno se arrepiente, que pueden ser potencialmente infinitas, sino que cuando se realizan estudios para poder categorizarlos, que uno de estos fue hecho por Daniel Pink, que está muy bueno, se categorizan de manera funcional los diferentes tipos de arrepentimiento porque tienen diferentes implicaciones en cuanto a cómo procesarlos o qué es lo importante de este tipo de arrepentimiento. Y a veces diferenciarlos según concretamente de qué me estoy arrepintiendo no es tan útil. Por ejemplo, yo puedo tener dos personas que se arrepientan de lo mismo superficialmente, por ejemplo, de no haber estudiado una carrera, pero cuando empezamos a indagar con un poquito más de profundidad podemos empezar a ver que los motivos por el cual se arrepienten son muy diferentes, son funcionalmente diferentes. Una persona, por ejemplo, puede haber tenido el sueño de estudiar letras y desde el colegio y diferentes cursos de talleres de escritura le pueden haber recomendado que trabaje su capacidad de escritura porque iba a tener mucho éxito, pero de repente nunca siguió por ese camino y fue por el camino, por ejemplo, de administración de empresas, o hoy en día tiene un trabajo que no disfruta tanto, principalmente porque en ese momento necesitaba seguridad económica, por ahí estaba casado, estaba teniendo un hijo y quería poder proveer un futuro del cual no tenía tanta seguridad siguiendo el camino de la escritura, y por eso no estudió letras. En otro caso, podemos tomar el ejemplo de otra persona que también se arrepiente de no haber estudiado una carrera universitaria, pero por motivos diferentes. En ese momento lo procrastinó, estaba más disfrutando del día a día, de juntarse con amigos, de vivir de fiestas, de trabajos ocasionales, sin pensar tanto a largo plazo, por ejemplo en el futuro, en responsabilidades económicas, o no preocuparse tanto por el tema. Y hoy en día se arrepiente de no haber estudiado una carrera en su juventud, pero los motivos por los que la persona 1 y la persona 2 se arrepienten de no haber estudiado son diferentes. Los procesos van a ser diferentes y las conclusiones accionables van a ser diferentes. Uno se arrepiente más, por ejemplo, de la falta de osadía para poder probar algo diferente y haber elegido el camino de la seguridad, y la otra persona un poco al revés, se arrepiente de la falta de seguridad y estabilidad que le pueda hoy en día proveer una base para poder tener más libertad de ver qué quiere hacer a futuro. Es decir, las funciones son diferentes, vamos a hablar un poquito de eso. Y también hay casos donde los ejemplos pueden ser muy diferentes, pero temáticamente pueden ser muy similares. Es el ejemplo de una persona que se arrepiente de haber hecho bullying, una persona que se arrepiente de haberse copiado en un examen, una persona que se arrepiente de haber engañado a su pareja. Si bien son situaciones que son diferentes una de la otra, todas tienen que ver con una falla moral, con hacer algo que es moralmente reprensible o algo distinto a lo que me hubiera gustado. Así que siguiendo esta estructura temática se pueden diferenciar 4 tipos de arrepentimientos. Tenemos los arrepentimientos fundacionales, que son los que afectan la construcción de una estabilidad que me permita funcionar en el día a día. Están los arrepentimientos de osadía, que tienen que ver con, al revés, elegir demasiada seguridad y no haberme animado a hacer algo diferente. Están los arrepentimientos morales, que tienen que ver con actuar de una manera que va de acuerdo a mi sensación de bondad, de cómo habría que actuar hacia otros seres humanos y hacia otras personas. Y por último están los arrepentimientos de conexión, que tienen que ver con la manera en que me estuve conectando, o sobre todo que no me estuve conectando con personas, y son las conexiones las que le han significado a nuestra vida. Así que vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tipos de arrepentimiento, porque cada uno de estos puede resonar más con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de arrepentimientos fundacionales, nos referimos a que en la vida hay algunas cosas que inmediatamente no son gratificantes o no son placenteras, pero las tenemos que hacer para construir una base estable desde la cual a futuro vamos a poder despegar y vamos a tener más libertad para poder participar en otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, ir al gimnasio, cuidar de mi salud, comer de manera equilibrada, estudiar, trabajar,
llevar algún hobby, aprender a tocar un instrumento. Son conductas que implican disciplina, que a veces no son tan agradables a corto plazo, pero que después me permiten hacer cosas que no podría hacer si estas no estuvieran ahí. Si yo no cuido mi salud, por ahí no voy a poder salir a caminar cuando sea más grande, o no voy a poder jugar al fútbol. Si no cuido mi vida, mi carrera profesional, o no ahorro dinero, no voy a poder irme de vacaciones, no voy a poder ir de viaje. Y este tipo de arrepentimiento, el arrepentimiento fundacional, tiene que ver con no haber participado lo suficiente de este tipo de hábitos o de comportamientos. Tiene que ver con haber elegido por el camino más fácil o algo que sea más inmediatamente gratificante y no cosas que me den un beneficio a largo plazo. Y este tipo de arrepentimientos es bastante insidioso. Primero porque las consecuencias no son instantáneas. Por lo general, si uno un día no estudia o un cuatrimestre no estudia o deja pasar un poco de tiempo, no pasa nada, sino que las consecuencias se ven cuando pasan años en donde yo no estuve siguiendo un hábito que hubiera sido saludable o hubiera sido efectivo haberlo seguido. Ahí es cuando empiezo a notar las consecuencias y también en este sentido pueden ser más difíciles de reparar. Porque como son consecuencias de haber hecho algo o no haber hecho algo durante años, no tienen una manera de ser reparadas tan fácilmente. Este tipo de arrepentimientos, por ejemplo, lo podemos identificar cuando pensamos en demasiado o muy poco. Hice demasiado de algo, gasté demasiada plata, miro demasiada tele, juego demasiados videojuegos o muy poco de algo, ahorro muy poco dinero, cuido muy poco mi salud, salgo muy poco a caminar, me junto muy poco con personas. Este tipo de palabras nos da una pista de por dónde puede pasar nuestro arrepentimiento y sobre todo qué vamos a aprender individualmente. Este tipo de arrepentimientos tiene que ver con lo que se llama el descuento temporal, que es básicamente que todas las personas priorizamos los reforzadores o cosas que tengan consecuencias instantáneas más que las cosas que tengan consecuencias a largo plazo. Y si este tipo de arrepentimiento es el que más identifico o el que más puedo notar que puede estar pasando en mi vida, lo importante es poder, por un lado, corregir el curso. Empezar a saber que las consecuencias o los beneficios no van a ser instantáneos de empezar a incorporar los hábitos o modificar hábitos disfuncionales que tengo hoy en día. En salud mental, por ejemplo, un tipo de arrepentimientos que tiene que ver con esta categoría de arrepentimientos fundacionales tiene que ver, por ejemplo, con no haber empezado terapia antes. Eso es uno de los principales arrepentimientos. O sobre todo no haber empezado a tomar los fármacos cuando fueron recomendados por un psiquiatra por primera vez. Sí, es común escuchar el arrepentimiento de ojalá hubiera empezado con antidepresivos en el 2017 cuando me lo recomendaron por primera vez y no ahora. Entonces, algo importante con este tipo de arrepentimientos es poder, primero modificar el comportamiento o el hábito que quiero empezar a incorporar o eliminar el que quiero empezar a eliminar. Escuchar este arrepentimiento y sobre todo multiplicar las consecuencias. Porque como las consecuencias tanto positivas o negativas son tan lejanas en el tiempo y solemos descontarlas, algo que sirve mucho es multiplicarlas. Es imaginarme, no por ejemplo, cuál es la consecuencia de fumar un cigarrillo o tomar un vaso de cerveza o salir a caminar un día, sino multiplicar este efecto en el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de fumar 1000 cigarrillos, tomar 1000 cervezas, salir 1000 días a caminar? Y empezar de esta manera a pensar más en el efecto compuesto de la incorporación de hábitos, porque esta es una manera de empezar a de darle importancia a las consecuencias de los hábitos que estoy haciendo hoy en día, porque si los veo como unidades individuales, muchas veces pueden pasar desapercibidas. Y por otro lado, es importante notar el error de atribución fundamental. Básicamente ver si realmente estamos arrepentidos por algo que haya estado dentro de nuestro control o esto es algo que excedía nuestro control. Porque muchas veces cuando juzgamos personas podemos atribuir toda la responsabilidad a la persona y no tanto al contexto o a la situación. Entonces, por ejemplo, si una persona está manejando rápido, es más fácil decir que esa persona es un imprudente, es un desconsiderado, es irresponsable, a ver el contexto, a ver que por ahí está teniendo una emergencia médica, que está llegando alguien al hospital para que no se muera y pueden ser cuestión de minutos. Por ejemplo, no se nos ocurre esa explicación. La explicación tiene que ver con culpar a la persona. Y es importante notar si podemos estar haciendo algo de esto con nosotros mismos. Ver si, por ejemplo, realmente fue mi responsabilidad o estuvo dentro de mi control el haber actuado de manera diferente, o tal vez con el modelado que tuve a través de mi familia, a través de pares, a través del contexto en el que estaba rodeado, era realmente muy diferente que se me ocurra hacer algo que desconocíamos por completo. Por ejemplo, tener hábitos de ahorro o hábitos financieros en un contexto donde nadie me los enseñó y no vi a nadie que tenga buenos hábitos financieros, es muy difícil decir que eso estaba dentro de mi control. Entonces, a veces poder
trabajar con esta perspectiva puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Por otro lado, otra categoría de arrepentimientos fundamentales tiene que ver con la osadía. Esto es un poco lo contrario a lo anterior, es tener demasiada estabilidad y no verse animado a hacer algo diferente o algo que me saque de mi zona de confort, y sobre todo tienen que ver con el crecimiento personal. Si la categoría anterior tenía que ver sobre la construcción de estabilidad, esta categoría tiene que ver sobre el desarrollo, sobre la expansión de la personalidad y descubrir nuevas facetas de mi ser. Es reconocer que la vida es finita y no tenemos tiempo de hacer todo, pero hay algunas cosas que son importantes para nosotros y que por ahí no estamos explorando lo suficiente y por eso nos estamos arrepintiendo. Esta es una de las categorías más comunes de arrepentimiento que existen y por lo general se trata más de inacciones que de acciones. Se trata más de cosas que no hicimos que cosas que sí hicimos. Y entre los principales arrepentimientos de esta categoría encontramos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con asertividad y con hablar más. Algo muy importante que encontramos es que muchas personas se arrepienten de haber sido demasiado introvertidas, pero no hay muchas personas que se arrepientan de haber sido muy extrovertidas. Entonces, esto nos da un pie. Por ejemplo, las personas pensamos de manera binomial, o sea, o somos introvertidos o extrovertidos, pero en realidad es algo mucho más dimensional. Podemos encontrarnos en algún punto dentro del continuo y no es constante todo el tiempo, sino que vamos cambiando. A veces podemos estar más callados, más introvertidos, a veces hablar un poco más, pero en general los arrepentimientos tienen que ver con haber callado demasiado, con haber dicho lo que pensaba, con no haber puesto un límite, con no haber pedido un aumento en el trabajo, con no haberme animado a empezar un trabajo independiente, sobre todo con no haberme animado a invitar a alguna persona a salir, con no haberme ido de viaje en una época que podía haberme ido con un viaje. Es decir, valoré demasiado la estabilidad y la rutina por sobre explorar algo nuevo. Y algo muy importante es que en este punto nos pueden servir estos arrepentimientos para notar cuáles son nuestros valores, cuál es la faceta de nuestra personalidad o cuál es el área valiosa de las diferentes maneras de ser que se puede estar en el mundo que quiero empezar a explorar. ¿De qué me habla este arrepentimiento? Si yo me arrepiento de no haber viajado, ¿de qué me arrepiento concretamente? Es por ahí que quiero más aventuras en mi vida, quiero más exploración, quiero descubrir cosas nuevas. Y la idea de poder notar esta categoría de arrepentimiento o cuál es este valor que no estoy viviendo con mis acciones es poder pensar en algo concreto que sí pueda empezar a implementar para empezar a hacer. Este es un tipo de arrepentimiento que puede perpetuarse muchísimo en el tiempo. Puede tener una vida útil muy larga, sobre todo porque como se trata de inacciones, cuando pienso de manera contrafáctica cómo hubiera sido mi vida, los potenciales mundos posibles son infinitos. Si yo hubiera empezado un trabajo, por ahí me iba mal el primer mes y volvía a mi trabajo que tengo ahora, pero por ahí me iba muy bien y mi vida era muy diferente y mi día a día era completamente diferente y conocía a otras personas y así puedo quedarme pensando un montón de tiempo. Entonces, la idea no es solamente poder notar qué es lo importante, cuál es el valor que no estamos explorando, sino acá sí pensar en algo concreto que podemos hacer para llevarlo adelante. Otra categoría tiene que ver con los arrepentimientos morales, que en realidad esta suele ser la categoría la menor, la menos frecuente y la menos común, pero que cuando está puede ser muy duradera. Tiene que ver con haber lastimado, haber herido, haber robado, haber hecho algún daño a otra persona de manera intencional muchas veces. Y lo más común tiene que ver con el daño emocional, con haber engañado a una persona, haberle mentido, haberle sido infiel. Y algo muy interesante que se encuentra en esta categoría es que hay diferentes tipos de moralidades. Es decir, pensamos que hay una sola por ahí, pero casi todos estamos de acuerdo en el daño, por ejemplo, en no dañar a otras personas o no hacer daños de manera no intencional. Es algo en lo que todos podemos coincidir. Pero lo que se encuentra es que hay personas que pueden tener una tendencia también a agregar otras cosas que pueden estar mal, que no todo el mundo puede estar de acuerdo. Por ejemplo, existe la categoría de respeto a la autoridad, en donde hay personas que, por ejemplo, piensan que responderle a un adulto, responderle a un mayor está mal en cualquier contexto, mientras que muchas personas pueden pensar que no, depende de la situación. O la lealtad a un grupo. Hay personas que piensan que no ser leal a un grupo, no vivir los valores de un grupo, por ejemplo, cambiarme una religión diferente a la religión de mi familia, o practicar unas costumbres diferentes a las costumbres de mi región, o por ejemplo no vivir los valores de mi patria o de mi nacionalidad, eso puede ser algo que es una aberración moral, y hay personas que no lo ven así. Estos son aspectos mucho más discutibles, y lo que se nota es que las personas que más tienen este tipo de aspiraciones morales pueden ser también las que más tengan este tipo de arrepentimientos. Por ejemplo, una persona que pueda ser muy nacionalista es una persona que se puede arrepentir mucho si de repente se va a mudar a otro país porque siente que le está fallando la patria, que es un arrepentimiento que otra persona no tiene. Algo importante con este tipo de arrepentimientos es que cuando tienen que ver con un daño a otras personas, una de las principales cosas que podemos hacer es tratar de reparar el daño, deshacer lo hecho, pedir perdón. Eso es importantísimo.
porque puede aliviar un poco la carga emocional del proceso que tengo por delante, pero igualmente suelen ser una categoría que dura mucho en el tiempo. Y sobre todo poder clarificar un poco mis expectativas en cuanto a la bondad, en cuanto a cómo comportarme con otras personas. Y por último, la última categoría de arrepentimientos, y también una de las más grandes y más importantes, tiene que ver con arrepentimientos sobre conexiones con otras personas. Esto tiene que ver con vínculos con padres, con parejas, con esposos, con hijos, con amigos, con colegas, con personas con quienes pasamos mucho tiempo en nuestra vida y algo pasó en el transcurso de nuestra vida que haga que hoy en día ya no tengan un protagonismo, ya no tengamos un contacto como sí teníamos anteriormente. Si bien las situaciones de vuelta pueden ser muy diferentes, la estructura básica es muy parecida. Hay personas que pasaron mucho tiempo juntas en algún momento, que tuvieron un apego muy fuerte y por diferentes situaciones hoy en día se encuentran distanciadas. Y esto suele ser un tipo de arrepentimiento muy doloroso en particular. Y a veces cuando uno habla de este tipo de arrepentimiento suele tener una imagen muy distorsionada a lo que se encuentra en investigaciones. Uno piensa que cuando dos personas se distancian suele tener que ver con una pelea, con una discusión muy fuerte, con algo en concreto que pasó que las distanció. Y en realidad lo que notamos es que ese tipo de discusiones o no es tan común o no produce tanto arrepentimiento. Los principales arrepentimientos tienen que ver con otro tipo de vínculos, con los vínculos en donde todo está bien y no hay un motivo claro por el distanciamiento, sino que suele ser un motivo difuso. En este punto pensemos, por ejemplo, en casos reales, en casos de, por ejemplo, de dos personas que fueron amigas desde siempre, desde la infancia, que fueron al mismo colegio, que participaban de las mismas actividades, el mismo deporte, mismos hobbies. Después cuando fueron creciendo, por ahí cada una empezó una carrera diferente, pero se seguían juntando, por ahí con un poco de menor frecuencia, pasaban tiempo juntos. En algún momento llegaron a hablar sobre alquilar un departamento juntas y pasar tiempo juntas. Eventualmente una se casó, invitó a la boda a la otra no pudo ir porque estaba de vacaciones. Y eventualmente fue pasando el tiempo y fueron perdiendo el contacto. Y si uno pregunta qué es lo que pasó, no pasó nada en concreto en particular. Pero cuando uno ve el paso del tiempo, pasaron de estar hablando todos los días, mandándose mensajitos y hablando por WhatsApp y juntándose varias veces por semana, a de repente no saber nada la una de la otra hace años. Este es el tipo de situación que se llama una relación de puerta abierta. Es una relación que está distanciada actualmente, pero que se puede reparar, por eso es de puerta abierta. Las relaciones de puerta cerrada son aquellas que ya no tienen reparación. Por ejemplo, cuando una persona muere. Cuando una persona muere ya no puedo hacer nada para retomar el contacto. Si una de estas compañeras de repente se enteraba en la noticia de que la otra murió en un accidente o murió luego de una larga enfermedad, se convertiría en un arrepentimiento de puerta cerrada y este es especialmente doloroso. Y es muy importante hablar de esto porque si hay algo que arroja las investigaciones, si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo y en común, es que las personas que tienen arrepentimientos de puerta abierta, que pueden restaurar este tipo de vínculo, son muy felices cuando lo hacen y se sienten muy mal cuando no lo hacen y eventualmente se vuelve una relación de puerta cerrada. Puerta cerrada es cuando realmente no se puede restaurar porque la persona murió, ¿sí? Si pasaron muchas décadas en donde no hablaron, pero ambas están con vida y pueden mantener contacto, es una muy buena idea tratar de retomar el contacto. Por lo general, el principal obstáculo para retomar el contacto es la vergüenza o la incomodidad o la sensación de que por ahí voy a molestarle a la otra persona siguió con su vida y ya no quiere saber nada de mí. Por suerte tenemos investigaciones sobre el tema y lo que se encuentra es lo contrario. Por ejemplo, las personas se ponen muy felices al retomar contacto después de mucho tiempo y sobre todo uno está conforme consigo mismo por haber actuado de esta manera y no haberlo dejado pasar. Lamentablemente, muchas veces pasa que es solamente después de una pérdida, solamente después de que una relación se vuelva una relación de puerta cerrada, de que una persona fallezca, que la persona empieza a arrepentirse con mayor intensidad y realmente cambia el comportamiento a futuro para acercarse a otros vínculos y estar presente con otras personas. La idea de este video también es poder aprender de arrepentimientos de otras personas, historias de otras personas, para poder modificar un poco esto. Así que si tenés alguna persona con quien no estés hablando hace mucho tiempo y pienses cada tanto, es una buena idea tratar de acercarte y mandarle un mensaje. Las relaciones que tenemos con otras personas, las relaciones cercanas, son los que le dan sentido a nuestra vida y nos dan un propósito y nos motivan a seguir. Así que esos son algunos de los diferentes tipos o categorías de arrepentimientos. Y en cuanto al procesamiento, si bien ya hablamos de las estrategias generales,
algunas cosas adicionales concretamente que podemos hacer. En primer lugar tiene que ver con deshacer o con restituir o con reparar cualquier cosa que hayamos dañado a través de nuestras acciones. Tomar acciones es una manera de poder empezar a saldar un poco la deuda emocional para facilitar un poco el resto del proceso, empezar a sentir que estamos haciendo algo por movilizarnos y también empezar a tener también pensamientos contrafácticos hacia abajo, el pensamiento de por lo menos tal cosa. Por ejemplo, me arrepiento de haber trabajado en tal empresa durante tantos años, pero por lo menos conseguí buenos amigos, o ahí conocí a mi pareja, o ahí aprendí habilidades que después llevé a mi propio emprendimiento. Es ver si podemos encontrar algo positivo dentro de esta experiencia, o por lo menos que no fue peor. Por ejemplo, por lo menos trabajé en tal empresa y no en tal otra que por lo que escuché era un desastre. En este sentido, este estilo de pensamientos ayuda a tener una imagen más integral y no solamente centrarnos en el arrepentimiento, en un mundo ideal contra el mundo actual, sino que hay otros mundos posibles en donde las cosas tampoco hubieran sido perfectas. Y por otro lado también ayuda mucho contárselo a alguien, sea un terapeuta o contarlo con algún amigo o escribirlo. Cuando lo escribimos, estamos procesando esta emoción, este sentimiento en unidades lingüísticas discretas. Esto primero ayuda a poder armar una historia coherente para después posteriormente poder empezar a analizarlo. Cuando yo lo escribo, sobre todo lo puedo ver de manera externa y puedo notar si hay sesgos de pensamiento, si hay pensamientos que son demasiado idealistas o demasiado exagerados. Es decir, voy a poder empezar el proceso de reflexión cuando lo cuento o cuando lo escribo. Contándolo, adicionalmente una ventaja que tenemos es que podemos sentirnos validados. No somos las únicas personas en el mundo que tienen arrepentimientos, aunque pueda parecer así, sino que la verdad que todos nos arrepentimos. Y a veces cuando uno cuenta arrepentimientos y podemos descubrir que otra persona cercana también tiene arrepentimientos, podemos sentirnos comprendidos y saber que no es que no somos perfectos, es que nadie es perfecto, somos seres humanos y todos tenemos arrepentimientos y desde acá se puede aprender para hacer algo diferente. En este punto es importante el rol de la autocompasión, de qué manera vamos a hablar con nosotros mismos a través de este proceso de reflexión sobre el arrepentimiento. La idea de la autocompasión es poder entendernos como dijimos, como le hablaríamos a un amigo o a un ser humano o a una persona y no criticarnos por no ser perfectos. Lo que se encuentra es que a diferencia de lo que las personas creen, autocriticarnos no es que nos moviliza a ser mejores y a cambiar, sino que nos hace sentir peor y nos estanca y hace que no hagamos nada y sintamos más estrés por toda la situación. En cambio, a través de la autocompasión, a través de validarme y de entenderme, genero el contexto perfecto para poder crecer como persona, para poder explorar mis sentimientos y mis pensamientos sin sentirme tan evaluado y sobre todo conduce muchísimo más al cambio que la autocrítica. Y por otro lado, autocompasión no es autoestima perfecto y no estar triste y sentirme siempre de 10. Eso es algo que estaría más cerca de lo que dijimos que es evitación, que es tratar de no sentir arrepentimiento. La idea de la autocompasión es poder reconocer fallas, poder reconocer que soy vulnerable, que no soy perfecto, desde un lugar de comprensión. Y por último, la idea de este proceso es que pueda conducir a tomar acciones. Para esto puede servir tomar perspectiva, tratar de ver nuestra situación como viéndola desde afuera, como si le hubiera pasado a otra persona. A veces de esta manera ayuda un poco más a resolver problemas, a poder ver posibles estrategias y ver cómo quiero seguir comportándome de acá en adelante. Estas son algunas estrategias generales y algunas cosas que podemos hacer para lidiar con el arrepentimiento. Hasta acá el video de hoy. Si algo de esto te sirvió o te pareció interesante, por favor suscríbete, así nos ayudas a seguir subiendo videos sobre psicología y terapia basada en evidencia. Y nos vemos en el próximo video.